En gran parte de las últimas generaciones para procesadores Intel, una de las alternativas en CPUs que mejor relucirían ante la calidad-precio estarían centradas alrededor de la serie 400, que continuaría estableciendo los beneficios de rendimiento de su generación ante lo que sería una mínima reducción de sus frecuencias frente a las versiones de mayor gama, y con ello siendo a su vez un gran complemento con aquellas combinaciones de GPUs inclusive de la gama alta, pero ante el beneficio de esa reducción en su costo. Y ante este panorama es donde precisamente encontraremos al presente modelo para Intel i5 12400, y desde el cual te estaré mostrando algunas de las mejores ensambles que podemos llegar a construir bajo el acompañamiento de una RTX 3060 con este procesador, a través de lo que serían tres alternativas en ensambles, centradas en las reducciones de costo bajo la primera categoría, una segunda categoría dando un balance entre el precio y las características, y una tercera categoría encaminada a aprovechar el máximo posible estos componentes a incorporar. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. En primer lugar, para cada uno de los ensambles que te estaré mencionando durante este video, debes tener en cuenta que ante algunos de los apartados tan solo te voy a sugerir la base para una construcción. Es decir, por ejemplo, la cantidad de memoria RAM que desees incorporar por encima de lo mencionado dependerá de tus exigencias. De igual manera, la cantidad de unidades de almacenamiento como su capacidad hasta propiamente la disipación adicional. Por lo que te voy a mostrar un ensamble que va a funcionar perfectamente desde esos componentes mencionados, pero donde debes modificar algunos mínimos aspectos según tu conveniencia. De igual manera puedes tomar tan solo estos ensambles como ejemplo y dar muchas modificaciones extra, y para ello la compatibilidad sobre estos componentes es lo único que debes tener presente, ya sea precisamente el tener en cuenta que el procesador va a ser compatible con los chipsets Z690, B660, H670 y H610, donde realmente por la gama de este procesador, inclusive las opciones de menor gama nos van a funcionar. Asimismo, para gran parte de las placas, sobre todo de la gama alta, dentro de cada chipset, se nos presentarán modelos para DDR4, DDR5, si es que queremos dar este salto. Por parte de la fuente de alimentación para estos dos componentes, lo cierto es que la suma de los mismos nos llevan en un caso extremo hacia los 500 watts, pero evidentemente no es una característica que se recomiende limitar, por lo mismo, lo mínimo iría alrededor de los 550 watts, pero con una certificación por lo menos Gold, y lo más acorde serían 650 watts, partiendo desde certificaciones como Silver. En conjunto con ello también podemos dar el paso hacia la RTX 3060 Ti, si es que cabe la posibilidad, y a su vez el consumo oficial tan solo aumentaría unos 30 watts, por lo que la fuente de 650 watts va a continuar funcionándonos. Finalmente, para su refrigeración, ten en cuenta que no es necesario del todo hacer cambios de esa disipación de stock, sobre todo teniendo presente que entre comillas no se debería hacer overclock con este modelo. Sin embargo, en la actualidad sí que se ha visto que se puede hacer OC desde ciertas placas, y es desde ahí donde principalmente deberíamos pensar en cambiar de disipación hacia otras alternativas. Ensambles con reducciones de costo. Desde acá las reducciones de costo que podemos conseguir van a estar reflejadas sobre todo en la personalización y hasta cierto punto la conectividad. Y ante ello la placa que escogería, sobre todo porque no nos va a dar tantas limitaciones, sería el modelo B660M DS3H de Gigabyte, que nos va a ofrecer un M.2 en PCI Express 4.0 y con la disipación dentro de una de estas unidades, donde a su vez incluiría un M.2, para el cual tendría dos alternativas, una opción en PCI Express 3.0 con el 980 de Samsung, o por otro lado también mencionaría el SN770 de Western Digital, que pasaría hacia PCI Express 4.0 y el correspondiente aumento de sus frecuencias, y que además supone prácticamente el mismo costo. Como base añadiría uno de estos modelos en la versión de 500 GB, pero de nuevo la capacidad ya depende de lo que necesites en tu caso. Siguiendo con esta placa nos va a proporcionar un VRM inclusive factible para procesadores de mayor gama, ante esas 7 fases de alimentación. Además de esto se nos da el paso hacia USB de tipo C, así como también hay una versión para conexiones inalámbricas, y sobre todo destacaría su costo, que consigue mantener una gran cercanía con los modelos en H610. Para la memoria RAM,
aunque hay muchas alternativas en DDR4, gran parte de las mismas no varían demasiado en su costo, por lo que mencionaría ya sea Vulcan Z de Team Group o las Corsair Vegans. Ambas las incluiría desde dos módulos en un total de 16 GB y a 3200 MHz en CL16. No son precisamente las que más se destaquen en estética, pero precisamente es desde ahí donde se pueden reducir los costos. Así como también, por ejemplo, el case a escoger, en este caso tampoco consigue destacarse demasiado. Y aquí mencionaría tanto al Q300 de Cooler Master como al S100 de Thermaltake, ambos adaptados para placas micro ATX y que para este ensamble nos funcionaría perfectamente. Por parte de la gráfica, las ensambladoras más económicas que podemos encontrar vendrían de parte de los modelos de Penny, en este caso con la versión Rebel Epic Edge a doble ventilador, que son modelos que se mantienen bajo las frecuencias de stock de estas GPUs, y tampoco establecen los mejores diseños estéticos. No es el único modelo que podemos tener en cuenta, ya que Eagle y Asus Dual también nos darían precios cercanos, y aquí inclusive se aumentan sus frecuencias. Cualquiera de estas tres alternativas está bien, pero si tenemos en cuenta su costo, Penny sería el modelo más acorde. Si es que comparten costo, las versiones de Gigabyte y Asus serían las más convenientes. Finalmente, como mencionaba al inicio, la fuente de alimentación sería el modelo de 650 watts, en este caso con el Supernova 220 GT de VGA, con una certificación Gold. Con todo ello nos llevaría alrededor de los $950, un ensamble por lo menos con estos componentes. Es factible reducir inclusive aún más este valor, aunque sin embargo probablemente perdamos algunas características y hasta propiamente mejoras, ya sea si pasamos a placas en H610, hasta propiamente si incluimos la versión F de este procesador, así como unidades por SATA, además de lo que sería el optar por gabinetes de marcas nacionales más económicos. Esto realmente no nos llevaría más allá de una reducción de $100, pero a su vez, a costa de ello, podemos perder demasiados apartados que a futuro o necesiten de modificaciones o actualizaciones, por lo que esa primera base mencionada sería lo más aconsejable. Ensamble con la mejor relación calidad-precio. Aquí realmente el salto desde la anterior categoría hacia esta no es demasiado grande, ya que de nuevo el costo va a ser importante entre estos componentes, pero sin embargo esta configuración sería de lo más adecuado que podemos construir. De ello, por ejemplo, añadidos como su gráfica prevalecerían en modelos como Eagle, Twin Edge y Asus Dual, que dan construcciones bastante similares y leves aumentos en sus frecuencias. La fuente de alimentación seguiría bajo el mismo modelo, 220 GT de VGA a 650 watts Gold. Las memorias RAM ya empezarían los principales cambios en esta categoría, que en este caso tan solo va a ser por parte de su diseño, y me inclinaría por las Delta RGB, bajo la misma frecuencia de 3200 MHz, bajo esa misma capacidad, hacia esos 16 GB y en CL16. En hilo con esos cambios, la placa base daría una actualización hacia el modelo B660 Plus, que por formato nos presentaría mejores condiciones en su conectividad, con una doble conexión hacia USB tipo C, reforzamiento en su PCI Express, un RJ45 de 2.5 GB, compatibilidad con tarjetas en Thunderbolt, además de la suma de un tercer M.2 dentro de su construcción, donde de nuevo tendría en cuenta el SN770 de Western Digital, que desde esas conexiones en PCI Express 4.0 le podemos dar un buen aprovechamiento, aunque desde acá sí que pasaría ya hacia esas versiones de 1 TB. Otro de esos cambios que podemos empezar a dar se haría por parte de su disipación, ya sea simplemente por mejorar esas condiciones en su temperatura, donde la refrigeración Noctua NH U12S puede ser un buen complemento, o por otro lado hasta incentivar su estética al mismo paso, teniendo ya sea una refrigeración líquida all-in-one, donde estaría mencionando por ejemplo a Thermaltake TH240, que tanto por esa construcción en cobre como el diseño y precio se ajustarían muy bien en este caso. También nos podemos decantar por opciones en 120 mm, pero tampoco dan mucha diferencia en costo como para realmente no dar el salto hacia los 240 mm. Para acompañar a esta disipación incluiría por parte de su gabinete al Corsair 4000D de Airflow, que nos va a dar buenas condiciones para este tipo de refrigeraciones, además de una buena base para esta construcción. Desde acá también daría mención al H510 de NZXT, que a la final sigue siendo un gran gabinete, y desde esa actualización hacia la versión Airflow, inclusive nos da mejores condiciones, aunque sobre este último sí que debes tener en cuenta que tan solo se da soporte para radiadores desde su parte frontal.
Con todo ello tenemos un precio de alrededor de $1.200, entre aquellas mejoras en disipación y conectividad que se incluyeron. Asimismo podemos dar muchas variaciones a estos componentes, ya sea bajo el objetivo de mejorar las condiciones en la conectividad, y ante lo cual podemos sustituir la refrigeración y tal vez optar por otro gabinete, pero llevándonos a que podamos obtener una placa dentro de Z690 y ante el desbloqueo de ese cuarto M.2 y las mejoras generales de su conectividad, pero es algo que dependerá de tus exigencias. Ensamble con el mayor aprovechamiento de estos componentes. Sobre esta última categoría, estableceremos aquellas mejoras adicionales y que hasta cierto punto son el máximo que añadiría con estos componentes. Es decir, podemos inclusive mejorar la base que te voy a presentar, pero por encima de esto ya entrarían características específicas, como puede ser Thunderbolt, hasta lo que sería el salto en DDR5, y que ya debes modificar según tus exigencias. Por lo que de nuevo la estética, conectividad y mejoras generales son las que darían evolución desde este ensamble. Así por ejemplo para su placa ya pasaríamos hacia modelos en Z690 y en este caso escogería la placa Gaming Edge por ser una alternativa intermedia dentro de esa gama alta, pero que ya presenta una excelente base. Con ello vendría no solo un VRM más que preparado para este procesador, sino que también su conectividad general daría bastantes mejoras, ya sea por esas conexiones en USB como hasta propiamente el salto hacia PCI Express 5.0. Además de probablemente lo más importante, ante la suma de ese cuarto M.2, con la correspondiente disipación para cada una de sus unidades, y donde acompañaremos al mismo desde lo que sería el M.2 de Samsung 980 Pro en PCI Express 4.0, y es de esa versión de 1 TB. De igual manera pudiendo complementar con los SN770 de Western Digital, que de nuevo por costo son de lo más conveniente. Por parte de su memoria RAM, no solo haríamos mejoras estéticas como en la pasada categoría, sino que también incrementaríamos esas frecuencias, dando el salto hacia los 3600 MHz, pero en CL18 por costos principalmente, ya sea desde modelos como Trident Z RGB de G-Skill o las Corsair Vegans RGB, que podemos llevar hacia los 32 GB, aunque con 16 GB podemos seguir perfectamente. En acompañamiento con todo esto, sí que me inclinaría en este ensamble ante una refrigeración líquida por completo, donde de nuevo la TH240 de Thermaltake continúa siendo una buena alternativa, tanto por esa construcción en cobre como el costo en cuestión. Y para este procesador, realmente algo por encima de este modelo tan solo puede beneficiar en el apartado estético, con la suma de un panel LCD. Junto a ello haría mención al gabinete TD500 de Cooler Master, que para este ensamble y rango de precio se adecuan bien con nuestra construcción, o inclusive, y teniendo presente que establece un costo bastante similar, mencionaría también al Core P3 de Thermaltake, si es que queremos aventurarnos en algo más custom. Finalmente para la gráfica sí que debo mencionar que las construcciones para una gama alta dentro de lo que sería 3060 establecen costos bastante apegados a lo que puede suponer tal salto hacia las versiones TI. Por ende, los modelos recomendados irían tan solo desde aquellas gráficas en Eagle, TUF y hasta propiamente las Twin Edge de Zotac, en esas versiones a 3 ventiladores, y hasta propiamente por diseño también mencionaría a CAG dentro de Asus. Por encima del valor que pueda establecer estas versiones, ya nos encontraremos que el precio da demasiada cercanía hacia esos modelos TI, donde sería mucho más conveniente dar dicho salto. De igual manera conservaríamos la misma fuente de alimentación, con la Supernova 220 GT de VGA. Con todo ello ya tendríamos este ensamble, que no propiamente es el máximo en características que podemos añadir con estos componentes, pero sí que es lo más acorde para esta gama. Por encima de ello realmente dependerá de las exigencias en cuestión que mantengas. En conclusión, realmente los ensambles a partir de estos componentes nos dan una buena base para una construcción en la cual se intente reducir los costos, pero al mismo paso estableciendo un equipo acorde con las presentes generaciones y el rendimiento de las mismas. Pero justo ante ello, el costo de los componentes generales debe también intentar presentar las máximas reducciones que podamos. Y sobre todo que no nos lleven ante precios que intercedan con componentes de mayor gama y dejen de cobrar sentido en un ensamble como estos. Por lo que muchas veces el sacrificar esa estética, hasta la conectividad, que realmente no lleguemos a necesitar del todo, nos puede presentar mejores condiciones para este tipo de construcciones en las que el precio es prácticamente de lo más importante.
Ante lo mismo intentaría sobre todo establecer el ensamble a partir de sus componentes de esa primera y segunda categoría mostrada, al ser probablemente lo más acorde para este tipo de ensambles, sin interceder con el precio que puede suponer procesadores o GPUs de una mayor gama, y como consecuencia de no sumar realmente características que aporten a ese rendimiento final del ensamble. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.